Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de ponencias que, la verdad, proponen una idea que de entrada parece un rompecabezas. Totalmente. Nos piden que cojamos tres conceptos que normalmente ponemos en cajas separadas. Por un lado, la gloria de Dios, que suena a algo inmenso, casi abstracto. Sí, algo muy teológico. Exacto. Luego, la cruz de Cristo, el símbolo máximo de sufrimiento, de sacrificio. Y por último, la búsqueda de la felicidad personal, que a menudo se tacha de mundana o incluso de egoísta, ¿no? Y el reto que plantean estas charlas de John Piper no es solo decir que estas tres cosas no son enemigas, sino que son en realidad tres caras de la misma moneda. Argumentan que la una no puede existir plenamente sin las otras dos. Es una afirmación bastante radical. Radical es la palabra. Nuestra misión hoy es desmontar ese argumento pieza por pieza. Vamos a investigar cómo es posible que el punto de máximo sufrimiento, la cruz, sea precisamente el lugar donde la gloria de Dios y la felicidad humana, pues se encuentran y se fusionan. Para ello, seguiremos el rastro que marcan las ponencias. Primero, intentaremos entender el propósito de la cruz en un sentido cósmico, en relación con la gloria de Dios. ¿Vale? Después, nos meteremos de lleno en la conexión más controvertida. ¿Cómo glorificar a Dios pasa, supuestamente, por buscar nuestro propio gozo? Y ahí es donde me surgen las primeras dudas. ¿Cómo puede la búsqueda del propio gozo llevar a una vida de amor hacia los demás? Me parece contradictorio. Es la objeción clave. Espero que las ponencias lo aclaren porque, de entrada, no lo veo. Y finalmente, si todo esto se sostiene, veremos las estrategias prácticas para lo que el ponente llama la lucha por el gozo. Un viaje que, sinceramente, promete desafiar muchas ideas preconcebidas. Pues empecemos por la base de todo el edificio. La idea de partida es que el objetivo final de Dios en todo lo que hace, desde crear una galaxia hasta la historia humana, es uno solo: manifestar, mostrar su propia gloria. Vale, esto me suena más familiar. Textos como el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, o Isaías, donde Dios dice que nos ha creado para su gloria. Hasta aquí, todo en orden. Cierto. Pero claro, entonces aparece el pecado y lo complica todo. Y la definición que se da aquí es crucial. Exacto. El pecado no se define simplemente como romper una lista de reglas. Se va a la raíz. Citando Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el argumento es que pecar es en esencia minimizar la gloria de Dios. O sea, cambiarla por otra cosa. Justo. Es el acto de mirar la grandeza infinita de Dios y decir, no gracias, prefiero esta otra cosa. Es preferir, como dice el profeta Jeremías, las cisternas rotas que no pueden saciar la sed a la fuente de agua viva. Y aquí es donde las ponencias introducen una idea que me rompe un poco los esquemas. Siempre he imaginado la historia como plan A, el paraíso, el pecado lo arruina todo y entonces Dios activa el plan B, la cruz. Pero las fuentes dicen que no fue así en absoluto, ¿verdad? Para nada. Y esto es fundamental para el resto del argumento. No fue una reacción de emergencia. Se apoyan en textos como Apocalipsis, que habla del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Desde antes de todo. O 2 Timoteo, que habla de una gracia dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. La idea es que la cruz no fue un plan B, fue el plan A desde la eternidad. Dios no solo previó el pecado, sino que lo incluyó en su plan soberano. Suena duro. ¿Con qué propósito? ¿Para qué permitir esa fractura? Pues para crear el escenario perfecto sobre el cual mostrar la faceta más profunda de su gloria, su gracia y su misericordia. Es que la gloria de Dios no es solo poder o creatividad, también es amor, paciencia y gracia. Y la gracia brilla con más intensidad sobre un fondo de oscuridad. Justo. La cruz, por tanto, no fue una solución improvisada, sino el evento que Dios diseñó desde la eternidad para mostrar la plenitud de quién es Él. Esto nos lleva directos a un dilema que se plantean las charlas, y es el de la justicia. Si Dios es perfectamente justo, ¿cómo puede simplemente perdonar? El ejemplo del rey David es brutal. Es muy gráfico, sí. Comete adulterio, orquesta un asesinato para encubrirlo, y cuando es confrontado, Dios le dice: tu pecado ha sido perdonado, no morirás. Visto desde fuera, parece que Dios está pasando por alto un crimen atroz.
¿No compromete eso su propia justicia? Esa es exactamente la tensión que, según las fuentes, resuelve el capítulo 3 de Romanos. La cruz no es Dios ignorando el pecado, es todo lo contrario. Es Dios tomándose el pecado tan en serio que lo castiga con toda su fuerza, pero en un sustituto, en Cristo. A ver, explícame esa analogía del juez. Piénsalo como un juez cuyo propio hijo comete un delito grave. Para demostrar que la ley es lo más importante y que la justicia es inquebrantable, el juez no puede simplemente decir, te perdono, vete a casa. Debe dictar la sentencia completa. Claro, si no, sería un juez corrupto. Exacto. En esta analogía, Cristo recibe voluntariamente esa sentencia, permitiendo que el juez sea, a la vez, perfectamente justo, porque la ley se cumple, y profundamente misericordioso, porque el culpable original es liberado. Entendido. La cruz no barre el pecado debajo de la alfombra, sino que lo exhibe y lo juzga, vindicando así el valor de la gloria de Dios que el pecado había despreciado. Exactamente. Por eso Romanos dice que en la cruz Dios demuestra su justicia, para ser el justo y el que justifica al que cree. Las dos cosas a la vez, sin contradicción. Vale, hemos resuelto la primera parte del puzzle. La cruz, lejos de ser un plan B, es la máxima exhibición de la gloria de Dios, porque satisface a la vez su justicia y su misericordia. Eso es. Pero esto todavía no explica dónde encaja mi felicidad en todo esto. De hecho, parece que la anula. ¿Cómo se conecta con lo siguiente? Pues aquí es donde el argumento da el giro más radical. No es solo que la gloria de Dios y nuestro gozo no se opongan, es que son la misma cosa vista desde dos ángulos diferentes. A ver. Y la tesis central, la idea que lo une todo y que se repite constantemente en las ponencias es esta. Dios es más glorificado en una persona cuando esa persona está más satisfecha en él. Espera, repite eso. ¿Dios recibe más gloria cuando yo estoy más satisfecha en él? Eso va en contra de casi todo lo que he oído sobre la abnegación y el sacrificio. Es una idea explosiva, y para demostrarla, se sumergen en la experiencia del apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 1. Hay que imaginarse la escena. Pablo no está escribiendo desde un despacho con aire acondicionado. No, está encadenado en una celda romana. Probablemente un lugar húmedo, oscuro y miserable. Y desde ahí, sin saber si al día siguiente lo ejecutarán, escribe la famosa frase, «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». ¿Ganancia? Suena casi a locura. ¿Cómo puede la muerte ser una ganancia? Él mismo lo explica. Morir es ganancia porque significa estar muchísimo mejor con Cristo. Y aquí está la clave del argumento. Pablo dice que su gran deseo es que Cristo sea magnificado en su cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. ¿Vale? ¿Y cómo magnifica su muerte a Cristo? Porque al llamar a la muerte ganancia, Pablo está haciendo una declaración de valor. Está diciendo que Cristo es tan increíblemente valioso, tan satisfactorio, que estar con Él supera con creces todo lo que la vida en la tierra puede ofrecer. Amigos, ministerio, placeres, todo. Incluso el instinto básico de supervivencia. Es decir, la profunda satisfacción de Pablo en Cristo hace que Cristo parezca magnífico, valioso, glorioso a los ojos de los demás. Precisamente. Si Pablo hubiera dicho, morir es una pérdida terrible, pero me aguanto por Cristo, Cristo parecería una causa noble, pero pesada. Pero al decir morir es ganancia, hace que Cristo parezca un tesoro irresistible. Su gozo en Cristo es lo que glorifica a Cristo. Entonces, la principal batalla espiritual, según esta perspectiva, no es tanto una lista de cosas que hacer y no hacer, sino algo mucho más interno. Mucho más. La lucha por estar más satisfecho en Dios que en la salud, el dinero, la aprobación de los demás, la familia. Esa es la esencia. La lucha por atesorar a Cristo por encima de todo. Y las ponencias refuerzan esto con más evidencias, como las llaman. Por ejemplo, los mandatos directos de la Biblia. Que no son sugerencias. No son órdenes. Deleítate en el Señor, dice el Salmo 37. Regocijaos en el Señor siempre, ordena Filipenses 4. Se nos manda buscar nuestro gozo en Él. O la propia definición del mal en Jeremías, que mencionamos antes. Abandonar la fuente de agua viva por cisternas rotas. El mal no es solo romper reglas, es buscar la felicidad en el lugar equivocado. Y por último, la lógica de la abnegación que enseña Jesús. Cuando dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No está llamando a una pérdida final. Es una renuncia estratégica. Es como decirle a un niño,
Suelta esas canicas de cristal para que puedas recibir este diamante. Exacto. Renuncias a un placer temporal y menor por un gozo infinitamente superior y eterno. Tengo que parar aquí un momento. Entiendo la lógica, pero todo esto de maximizar mi propio gozo suena increíblemente egoísta. Suena a teología del yo primero. ¿Cómo se defiende el argumento de esta crítica? Porque es la primera que se me viene a la cabeza. ¿Dónde queda el amor a los demás si estoy tan centrada en mi propia felicidad? Es la objeción más natural y la más importante. Y la respuesta que ofrecen las fuentes es, de nuevo, completamente contraintuitiva. El amor no se opone a la búsqueda del gozo. Es su consecuencia inevitable. A ver. La definición que se propone es que el amor es el desbordamiento del gozo en Dios que satisface las necesidades de otros. El desbordamiento del gozo. La imagen es potente. Explícame eso. El ejemplo principal que se utiliza es el de las iglesias de Macedonia. En la segunda carta a los Corintios, Pablo las pone como modelo de generosidad, pero describe su situación de una forma que no tiene ningún sentido. ¿Qué dice de ellos? Dice que estaban pasando por una grande prueba de tribulación y que vivían en profunda pobreza. Me cuesta creerlo. Dices que estaban en profunda pobreza y tribulación. Lo normal en esa situación es acaparar lo poco que tienes para sobrevivir, no regalarlo. ¿Estaba la gente de Macedonia hecha de otra pasta o hay algo más que explique esa generosidad tan radical? Hay algo más, y el texto lo dice explícitamente. La causa de su generosidad fue la abundancia de su gozo. Vaya. Su alegría en Dios, en sus promesas, en su presencia, era tan inmensa que no cabía dentro de ellos. No podían contenerla. Y ese gozo se desbordó en forma de amor sacrificial y ayuda material para otros creyentes. Su gozo no los hizo egoístas, los hizo radicalmente generosos. Fue el combustible de su amor. Exacto. O sea, no dieron a pesar de su pobreza, sino desde su gozo. El gozo fue la causa, la generosidad el efecto. Exacto. Y hay más ejemplos. En el libro de Hebreos se cuenta que los primeros cristianos sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. Imagina que te quitan todo lo que tienes y tu reacción es alegría. ¿Por qué? Porque tenían la vista puesta en otra cosa. El texto lo explica. Porque sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Su satisfacción en la promesa futura los liberó de la tiranía de las posesiones presentes y los capacitó para amar sin miedo. Y el ejemplo definitivo, claro, es el de Jesús. El ejemplo supremo. Hebreos 12. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El acto de amor más grande de la historia no fue un acto de mera resignación o de aguantar con los dientes apretados. Sino que fue impulsado por algo. Fue impulsado por la anticipación gozosa de un resultado. Reunir a su pueblo, ser glorificado, sentarse a la diestra del Padre. La búsqueda de un gozo superior y eterno fue el combustible que le permitió soportar el sufrimiento más atroz. Entonces, volviendo a Mateo 5, cuando Jesús dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre», ¿la luz no son solo las buenas obras en sí? No. La luz es el gozo inexplicable en Dios que impulsa esas obras, sobre todo cuando se hacen en medio del sufrimiento. Claro. Cuando el mundo ve a alguien que ama, que sirve, que perdona, no con resignación amarga, sino con una alegría profunda y serena que no tiene explicación terrenal, es cuando se preguntan, ¿de dónde saca esa fuerza? ¿Cuál es la fuente de esa paz? Y esa alegría es la que apunta directamente a Dios. Y le dan la gloria. De acuerdo. La teoría es coherente, fascinante. Pero si esta satisfacción en Dios es tan crucial, llegamos a lo práctico. ¿Cómo se cultiva? Porque no es como pulsar un interruptor. El ponente lo describe como una lucha, una batalla. Si es una lucha, ¿cuáles son las armas? ¿Cuáles son las estrategias? Antes de dar las estrategias, la última ponencia pone sobre la mesa 3 aclaraciones que son como las reglas de combate, para no malinterpretar esta lucha. A ver. La primera es una paradoja. Es una lucha, pero el gozo es un don de Dios. Hay que esforzarse, buscarlo, pelear por él, pero sabiendo del resultado final no depende de la fuerza de voluntad, sino que lo produce Dios. Es el equilibrio de Filipenses 2, ¿no? Justo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Tú actúas, Dios obra. El segundo punto tiene que ver con la motivación, ¿no? Para evitar que se convierta en una forma de ganar puntos con Dios. Esencial. Se lucha desde la aceptación, no para conseguirla. La batalla por el gozo no es un intento de hacer méritos para que Dios te quiera más. Claro.
Comienza precisamente porque, gracias a la obra de Cristo en la cruz, ya se es plenamente aceptado, amado y justificado. El objetivo no es cambiar tu estatus ante Dios, sino experimentar en la vida diaria la realidad de lo que ya eres por la fe. Es luchar para ser en la práctica lo que ya eres en tu posición. Y la tercera aclaración define el campo de batalla. Sí, y es clave. La lucha es fundamentalmente una lucha por ver. La batalla principal es por percibir a Cristo y la gloria de Dios con más claridad, con lo que Efesios 1 llama los ojos del corazón. O sea, el problema no es que Dios no sea atractivo. El problema es nuestra ceguera espiritual. La premisa es que cuando realmente vemos a Dios por lo que es, infinitamente valioso, hermoso y satisfactorio, el gozo no es un esfuerzo, es la respuesta natural e inevitable. La lucha es por la percepción. Entendido. Con ese marco es un don, se lucha desde la aceptación y es una lucha por ver. ¿Cuáles son las estrategias prácticas que se proponen? Son 4, muy concretas. La primera, la meditación diaria en las Escrituras. No leer por encima, sino abrir la palabra de Dios cada día con un plan y con un objetivo claro. Escuchar su voz. Claro. El propio Jesús dice en Juan 15, «Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros». La fuente del gozo está en sus palabras. Ahí está. La segunda, inevitablemente, es la oración. Por supuesto. Pero una oración muy específica, enfocada en esta lucha. Pedirle a Dios cosas concretas como: incline mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, unifica mi corazón para que tema tu nombre y sobre todo, sáciame por la mañana con tu misericordia y cantaré y me alegraré todos mis días. Es usar la oración como el medio para pedir el don del gozo. Exacto. ¿Y qué pasa en los momentos oscuros? En esos desiertos espirituales en los que oras, lees y no sientes absolutamente nada. Esa es la tercera estrategia, la perseverancia paciente. La instrucción, basada en el Salmo 40, es: pacientemente esperé en el Señor. Cuando no sientes nada, la batalla consiste en no entrar en pánico y no ir a buscar satisfacción a las cisternas rotas del mundo. Sino aferrarse a lo que sabes que es verdad. Consiste en aferrarse a lo que sabes que es verdad, aunque no lo sientas, confiando en que la luz y el gozo volverán. Es un acto de fe en la oscuridad. Y la última estrategia nos devuelve al punto de partida de todo el análisis. Exactamente. Enfocarse en la cruz. Se argumenta que la cruz es la lente de mayor aumento para ver la gloria de Dios. Es donde su amor, su justicia, su sabiduría y su poder convergen de la forma más espectacular. Entiendo. Corrido intenso, pero creo que la cadena lógica ha quedado clara. El propósito último de Dios es su gloria. La cruz es la máxima expresión de esa gloria porque muestra su justicia y su misericordia. Hasta aquí, perfecto. Esa misma cruz compra y asegura un gozo eterno para el creyente. Y aquí el giro. La búsqueda activa de ese gozo en Dios es, de hecho, la forma en que se le glorifica, porque demuestra su valor supremo sobre todas las cosas. Cierto. Y este gozo, lejos de ser egoísta, se desborda inevitablemente en amor sacrificial hacia los demás. Todo sostenido por una lucha diaria, que en el fondo depende de la gracia de Dios. Un argumento perfectamente circular y coherente, donde cada pieza encaja con la siguiente, con la cruz actuando como el eje central que lo sostiene todo. Una visión del cristianismo que pone la satisfacción del alma no como un extra opcional, sino como el motor de toda la vida de fe. Y para terminar, como siempre, dejamos una reflexión para seguir dándole vueltas. Si el termómetro de la gloria de Dios en la vida de una persona es su nivel de satisfacción en él, ¿qué podría significar repensar la búsqueda de la felicidad no como un objetivo egoísta, sino como el deber espiritual más importante y, paradójicamente, el acto de amor más radical?